enseñanza de hoy desde aquí, desde mi rincón. Bueno, como siempre le digo, estamos en vivo por Google Meet. Ok, está Julito, Leonora, Xiomara, Luis, que hay varios en vivo. Bueno, hoy vamos a ver una enseñanza que la hemos visto muchas veces, pero no lo habíamos grabado. ¿Ok? Se llama El secreto del triunfo. El secreto del triunfo es estar en comunión con Dios. Y vamos a comenzar con nuestro primer versículo, que acompáñenme para allá, segunda de Corintios 2, 14 al 17. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Este es nuestro versículo base. ¿Ok? Este es nuestro versículo base. Sí. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esta expresión allí nos lleva a segunda de Corintios 2, 14 al 17. Ok. A Dios gracias, el cual siempre nos lleva, perdón, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa expresión allí en griego es de triunfo en triunfo. ¿Ok? Siempre nos está llevando de triunfo en triunfo. ¿Ok? Entonces, la clave es estar en comunión con Dios. Fíjense, vamos a continuar leyendo, vamos a comenzar aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, fíjense, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Okay? Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Ustedes saben que la muerte tiene un olor, ¿okay? Tiene un olor particular, por eso habla de olor de muerte para muerte. Esto es, por supuesto, a los que no oyen el llamado y aún, fíjense, aún cuando son elegidos para eso, por eso habla de los que se pierden, porque fueron elegidos para ellos. Dios pagó por ellos, Dios pagó por esas personas para que no se perdieran, pero los que se pierden, ¿ok? Olor de muerte para muerte. Y a aquellos, o sea, a los que sí creyeron, a los que no se perdieron, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjense, estar en comunión con Dios significa estar viviendo de triunfo en triunfo. ¿Okay? Significa para Dios un olor grato, olor de triunfo, olor de vida para vida. Eso es estar en comunión con Dios. Ese olor grato, por supuesto, que tenemos, se lo debemos ¿a quién? A Jesucristo. ¿Okay? Olor grato de Cristo. Significa olor grato procedente de Cristo, logrado por Él para nosotros. Efesios 2:12 nos dice lo siguiente. Fíjense algo, nosotros, la lucha que nosotros libramos en este mundo no es contra los hombres, no es contra el vecino que me fastidia, o contra el enemigo que tengo por allá, no, ya para los hijos de Dios eso está como de bajo nivel. Nuestra lucha es espiritual contra un ejército potente, contra las fuerzas del mal, como se lo he explicado. Fíjense, porque Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo les he explicado que esa expresión allí, contra los gobernadores de las tinieblas, es la palabra cosmocrator, que es manifestación de poder, los que ejercen y manifiestan el poder de las tinieblas aquí en el cosmos, alrededor de lo que tenemos. Segunda de Colosenses 2:13 al 15
Si pueden, síganme la pista con los versículos, traten de buscarlos rapidito para que no se me pierdan. Colosenses 2, 13 al 15 nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, Cristo, ¿eh? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, oigan esto es un versículo muy interesante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro hermano mayor Jesucristo ya triunfó. Recuerden, mis hijos, que si no veo la cámara aquí, tengo otra cámara arriba también, para que sepan, ¿no? Que Cristo triunfó. Ya él acabó, ya él le ganó a los malos. Ya él acabó con todo. ¿Ok? Nosotros nos toca ahora creerlo. Ahora fíjense, yo le voy a explicar un poquitico este versículo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjense, antiguamente, cuando alguien quería pagar una deuda por ti, ustedes no sé si han visto en la película que le ponen y le clavan algo en las puertas a las personas para que paguen, ¿no? Y entonces le ponían un pagaré, debe pagar tanto. Fíjense, si yo quería pagar la deuda de ese señor, yo iba, quitaba, ¿ok?, el anuncio y lo llevaba a mi casa o a mi puerta y lo clavaba y digo, yo pago por él. Eso fue lo que hizo Jesucristo con todos los mandamientos que eran contrarios a nosotros. ¿Okay? Ya esa acta, esa deuda que teníamos con Dios por los pecados, las cosas malas que hayamos hecho, fue anulada, fue quitada de medio, clavada en la cruz. Yo pago. Y con eso, Él venció a todos los principados y potestades de los que acabamos de ver, todas estas huestes espirituales que son los enemigos reales de la sociedad. ¿Okay? Los malignos, los que trabajan inyectando doctrinas equivocadas en la mente de las personas, porque así es que trabaja el diablo, con las mentiras. Entonces, Cristo triunfó por nosotros en la lucha contra los principados. Fíjense. Ya él ganó la pelea. O sea, no sé si sabían o no sabían muchos, pero ya Jesucristo le ganó la pelea al diablo. Ya él ganó. Ahora nos toca a nosotros creerle eso, vivirlo y llevar a otros a que también lo crean, para que también se salven, para que reciban eso que logró Jesucristo para nosotros. La salvación de nuestras almas, vida eterna, inmortalidad e incorrupción de nuestros cuerpos para siempre. Que es lo más importante, que lo hemos visto en enseñanzas específicas, pero lo volveremos a ver. Entonces, nosotros solamente tenemos que creerlo. Fíjense, el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le respetan. A algunas traducciones ponen la palabra temer, pero sabemos que esa palabra viene de la misma raíz gramatical, ¿okay? Pero una significa respeto y la otra temor, miedo. ¿Okay? Y Dios no quiere que le tengamos miedo, Él quiere que lo respetemos. Como a veces les explico, no es lo mismo, ahí viene mi papá, tengo un cigarro, ahí viene mi papá, me va a matar y lo bota por miedo, y otra cosa es, mira, viene mi papá, vale, a mí no me gusta que mi papá me vea fumando, ¿eh? Y yo lo respeto a él. Y es la diferencia entre temerle a tu papá y respetar a tu papá. Son dos cosas distintas, que de hecho vamos a ver un versículo más adelante que habla de eso. Muchos respetan a Dios solamente por un mandamiento que les han dado. Ay, sí, yo lo respeto, pero en su corazón realmente no tienen a Dios. ¿Okay? Entonces, Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le respetan, y a ellos hará conocer su pacto. A los
que respetamos a Dios, nos va a hacer conocer su pacto, su trato para con nosotros. Proverbios 3:32 también nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le respetan y a ellos hará conocer su pacto también. Isaías 26:3, un versículo interesante, fíjense lo que dice. Tú guardarás en completa paz, este versículo también lo vemos en la enseñanza de la paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Él, Jehová, el Señor, es la fortaleza de los siglos. Fíjense qué interesante. Perseverar en nuestros pensamientos, en Dios, en su palabra, es estar en comunión con Él, con Dios. Y eso, ese tipo de actitudes, estos detallitos que estamos viendo, nos van a llevar a vivir una vida llena de triunfo en triunfo en todo lo que hagamos. Juan 5:24, por otra parte, nos dice lo siguiente, fíjense. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, de Jesucristo hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo esta parte se las he explicado un poquitico más profundo. Estábamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos en el espíritu. ¿Ok? Efesios 2, 8 y 9 nos continúa diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Miren, mis hijos, nadie se puede gloriar y se puede, como dirían por ahí, echar un champú. Yo me porto bien, yo ya no peco, yo soy un hombre de Dios, yo soy un renacido del Espíritu Santo y yo no peco. Eso es mentira. Jesucristo hizo un gran sacrificio por nosotros para que nos salváramos, porque no podíamos. Esto es por gracia. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarla. Eso sí, podemos hacer algo para mantenerla. Y eso lo vamos a ver aquí. Para mantenernos firmes hasta el fin, después de haber recibido esas promesas maravillosas de salvación y de perdón, de vida eterna. ¿Okay? Jesucristo logró para nosotros la salvación por gracia, no por obra. ¿Okay? Gracia significa dones, favores divinos inmerecidos. Él triunfó contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, ¿okay? A favor de nosotros. ¿Okay? No por culpa de nosotros, sino a favor de nosotros. Él no murió por culpa de nosotros, sino por nosotros. ¿Okay? Solo tenemos que creerlo. Lo que llaman la fe, lo que muchos conocen nada más como fe. Nosotros lo manejamos con la palabra creer, el verbo creer, que es la palabra utilizada allí. ¿Okay? Para ser más que vencedores en toda situación. Si nosotros creemos eso, creemos en los logros de Jesucristo, ¿qué no podemos lograr? Cuando Él dijo que nosotros podemos hacer más que Él, porque Él fue al Padre y todo lo que pidiéramos en su nombre lo recibiremos. Porque Él está allí intercediendo por nosotros. Aparte de que tiene poder también para darnos muchas de las cosas que pedimos. Porque tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad en la tierra para jugar a los vivos y a los muertos. Vamos a ver ahora un versiculito interesante. Acompáñenme, va a dar tiempo para que vayan a Salmo 1 al 3. Todo el mundo conoce los salmos, muchos salmos, pero el Salmo 1, ok. Dice, Salmo 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El secreto del triunfo es estar en comunión con Dios. Ahora fíjense, vamos a ver este versículo con un poquitico más de detalle. Dice, el versículo 2. Sino que en la ley, bueno, vamos a ver el primero. Esa palabra, bienaventurado, feliz. Feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, que no se ha dejado llevar por los consejos de los malos y no ha, al punto de que de permitir no escuchar la voz de Dios. ¿Okay? Ni en silla de escarnecedores, ¿okay? Perdón, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estas son las personas que un escarnecedor es un necio que se burla de las cosas de Dios. ¿Okay? Entonces, contrario a esto, a no escuchar a Dios, ¿okay? Y burlarse de las cosas de Dios, dice, sino que en su ley, en la ley de Jehová, dice, está su delicia. Miren esto. Tenemos que deleitarnos con las cosas de Dios. Si no nos deleitamos en las cosas de Dios, no las disfrutamos y realmente no la captamos, no llega a nuestro corazón. Y entonces continúa diciendo, y en su ley medita de día y de noche. Esta palabra meditar es la palabra en hebreo rumiar. Los animales que rumean, ellos comen, pasan una bola, tragan, pero en ese proceso de morder, van botando palitos, piedritas, cositas, hasta que va quedando una masa, ¿no?, más pura de tanto moler y moler y moler. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en nuestra cabecita con la palabra de Dios. Pensar mucho, pero en la palabra de Dios, no en las cantidades de cosas que nosotros pensamos normalmente. Nosotros vivimos pensando de toda clase de cosas. Hasta yo no voy a creer que no. Y entonces tengo que controlar mi mente y decir, ya va, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Tengo que meditar en lo que me dice Dios, en eso, allí. Entonces fíjense, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces ese que medita en su ley, que está en comunión con Dios en su mente, dice, sigue diciendo el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la persona que realmente va a prosperar en las cosas de Dios y en la vida. Y sobre todo, no en esta vida, o sea, mejor dicho, no nada más en esta vida, sino en la vida eterna, en el nuevo mundo, el nuevo cielo, nueva tierra que están preparadas para nosotros, que son las promesas grandes de Dios, las verdaderas promesas en la palabra de Dios. No es nada más fuego, infierno, perdón de pecados, no, una promesa maravillosa que va más allá de la imaginación de las personas. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 nos dice lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Okay? No quiere decir que no podemos andar con un incrédulo si le estamos enseñando palabra de Dios. Pero si es una persona declarada como incrédulo, que no quiere saber nada absolutamente de Dios y no quiere ni que le hables de eso, nosotros no hacemos nada hablando con esa persona. Eso es unirnos en yugo desigual. Fíjense, yugo desigual, dice. Porque, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿dónde debe estar la comunión de un hijo de Dios? Con Dios y con sus hermanos en Cristo. Porque del resto de esas personas lo que hacen es contaminarte tu mente y tu corazón con comentarios 24 horas diciendo cada barbaridad que te dañan, van adentro de tu corazón y dañan las promesas de Dios, pueden hacer hasta que creas en esas mentiras en un momento determinado por amistad o de obligarte por amistad o una amistad malentendida. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, Baal, diablo? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos?
aquí entramos en un puntico, esa palabra allí no es templo, es tabernáculo, ¿ok? El tabernáculo era el lugar de donde se le adora a Dios. Ahora nosotros, eso lo hemos visto en otras enseñanzas, después lo veremos con detalle, pero por ahora les digo que nosotros somos el lugar desde donde se le adora a Dios ahora, en espíritu y en verdad, ¿ok? Entonces, ¿qué? Vamos a ponerle templo, pues como está traducido allí, para que lo entienda un poquito mejor. Eh, si somos el templo de Dios, el lugar de donde se le adora a Dios, que el impío, el que no es de Dios, también es un templo para adorar a los ídolos, para adorar al diablo. Fíjense. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Aquí viene hablando de personas, por supuesto. No está hablando de edificios. Esas personas son templos de adoración a sus dioses. Sus dioses pueden ser sus hijos, su jefe, el dinero, cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Okay? Porque vosotros, continúa, sois el templo, el tabernáculo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré, ahí está, ¿ves? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, que lo inmundo es andar con gente incrédula. ¿Ok? Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Aquí ya no está hablando de nada más un Dios poderoso, sino nuestro Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, el Shaddai. La comunión tiene que ser con Dios y con su palabra. La comunión tiene que ser con Dios y con su palabra. Tenemos que estar en comunión con Él. Ya va, que me fui aquí, se me fue aquí. Ok. Entonces, vamos a ver ahora Primera de Corintios 1:9. Fíjense. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjense, ustedes están sentados allí hoy escuchando esto. Esto es un llamado, ¿okay? De Dios. ¿Para qué? Fíjense. Fiel es Dios, por, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros fuimos llamados a vivir en comunión, ¿ok? Koinoneo, esa palabra, por cierto, normalmente a veces la dejo al final como cierre, pero vamos a ver, la palabra comunión es koinoneo, que es la palabra traducida como comunión, que significa compartir de lo mismo. Fíjense, nosotros podemos estar en una misma casa y podemos haber muchas personas aquí y no estamos compartiendo de lo mismo. A lo mejor dos están por allá compartiendo de lo mismo, de una misma película o de una misma manera de pensar, una misma conversación. Pues nosotros debemos tener comunión íntima en nuestra mente con nuestro Dios, nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? Compartiendo su misma manera de pensar. ¿Okay? Su misma manera de pensar y de actuar. Compartir de lo mismo, compartir su palabra. Con Jesucristo, compartir sus logros. Lo que hizo cuando se sacrificó por nosotros y aguantó esa pela de azote y cuerazo y lo rompieron y lo maltrataron, lo dejaron desfigurado, le clavaron una corona encima, sus amigos lo traicionaron, todo, solo por haber hecho el bien. Y aguantó y en medio de esa situación demostró la más grande demostración de amor que se puede hacer. Padre, perdónenlo. Imagínense. A toda esa gente que le estaba haciendo un mal que él no merecía. El justo por los injustos. Entonces la comunión con Dios la hizo disponible Jesucristo mismo. ¿Okay? Dios por medio de su Hijo, Jesucristo, hizo eso posible. La comunión es un don, fíjense, es un regalo de Dios. Estar en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, y con un reino maravilloso, celestial, que nos está esperando, es
lo máximo, es estar en comunión con Dios. Y es un regalo, un regalo, un regalo. Es un regalo de Dios para nosotros. Cuando no andamos en comunión con Dios, mis hijos, no damos frutos. ¿Ok? Hemos visto pasajes otras veces, vamos a leer un pedacito aquí de Juan 5, Juan 15, perdón, desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ok? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿ok? Sin Jesucristo no podemos llevar fruto. Si no estamos en comunión con Dios, no podemos dar frutos. Imagínense. Entonces no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, dice Jesucristo. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Ok? Y se secará. ¿Ok? Entonces, para mantenernos dando fruto para Dios, debemos estar en comunión con Jesucristo y con Dios. Si no, ¿cómo damos fruto? ¿Cómo llevamos este mensaje de paz y de amor para que otros crean? Si no tenemos a Cristo con nosotros y no tenemos a Dios con nosotros, no podemos. Sí hay grandes congregaciones, aparentemente llevan a mucha gente a la salvación, pero sabemos cuando estudiamos la palabra quiénes son los que no están haciendo eso, ¿ok? Y quiénes sí. Pero solamente el conocimiento preciso y exacto de la palabra de Dios puede hacer que nosotros podamos ver en las tinieblas, ¿ok? Por la luz de la verdadera palabra de Dios. Entonces, cuando no estamos en comunión con Dios, no damos fruto. Así como la vid sin pámpanos, eso, para que entiendan un poquitico lo de los pámpanos, son los retoños, ¿no? Sin los retoños, ¿ok? No da fruto. La mata sin retoño tampoco da fruto, ¿ok? Entonces, no da fruto cuando estos pámpanos no están en la vid, ¿ok? Estar en comunión nos permite llevar verdaderamente la palabra de Dios a otras personas y hacer las buenas obras de, como he dicho, la buena obra, la obra verdadera, la buena profesión, ¿okay? La real, la genuina, y llevar de una manera real y genuina este mensaje maravilloso de salvación. Entonces, el estar en comunión con Dios nos alimenta apropiadamente para dar frutos, ¿okay? Y recibir lo que pidamos. Aquí vamos a ver un versículo que a mucha gente le gusta, que es primera de Juan 31, pero vamos a leerlo del 21 al 24. Fíjense, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, no nos estamos condenando por nuestros pecados. Recuerden que estamos en la era de gracia. La condenación es enemiga de la gracia, porque el que se condena está considerando que conforme a la ley, él es un pecador. Pero conforme a la ley de la gracia no lo es. Entonces, no tiene confianza en Dios. ¿Okay? Fíjense. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Oigan esto qué interesante, qué importante. Aquí habla de un mandamiento. Dice, y este es su mandamiento. Pero resulta que son dos, pero es que son dos en uno. Ya lo van a ver. Versículo 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Vamos a comenzar por ahí. ¿Okay? Y
nos amemos. Esa palabra amor allí es amor agape, amor con el amor de Dios. Nos amemos con el amor de Dios, el amor desinteresado, eh, el amor perfecto, ¿okay? Que no es un sentimiento. Entonces, vamos al 23 otra vez. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Miren qué hermoso es esto. Miren, la clave de todo esto es el amor entre nosotros. No es nada más ver una enseñanza, estudiar, no, tiene que manifestarse eso con el amor entre nosotros, los hijos de Dios, los hermanos en Cristo. Si no amamos a nuestros hermanos en Cristo principalmente, aparte de amar a tu prójimo como a ti mismo, que ahí se encierra toda la ley, los profetas, con eso cumplimos todos los mandamientos. Hay un mandamiento especial para los hermanos en Cristo, y es que nos amemos con el amor de Dios. Eso incluye el perdón de cualquier cosa que nos hagamos, que se hagan entre ustedes, que nos hagamos. Todo. Tenemos que amarnos de verdad. La misericordia es fundamental. Estar en comunión con Dios es permanecer en Él, en sus cosas, en su palabra. Por allí, en su palabra, obedeciendo y agradándolo a Él. ¿Okay? Fíjense, ahora quiero que veamos un pasajito, quiero ver el tiempo, un momento que llevamos. Ok, chévere, vamos bien. Podemos terminar aquí con esta parte. Ok, excelente. Sí, excelente. Ok, vamos a cerrar aquí con este pasaje. Fíjense. Es un pasaje, por cierto, sumamente interpretado por muchas religiones, que poco entendido, poco bien entendido. Vamos a darle despacio y vamos a cerrar con esto. Fíjense, primera de Juan, vamos a leer de primera de Juan 1, del 1 al 10 y 2, del 1 al 6. Fíjense. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Okay? Sabemos que es Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Fíjense. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren esto. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, que si no estamos en comunión unos con otros, con Jesucristo, con Dios, tal, nuestro gozo no va a ser cumplido. Y Dios nos está mandando esta línea, esta carta, para que nuestro gozo sea cumplido. Y continúa el versículo 5 diciendo, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos, oigan bien, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí es donde salta más de uno. Viste que si cometemos pecado, ya no estamos con Dios. Eso no es lo que está diciendo ahí, ya lo van a ver. Es la creencia. Si nos mantenemos creyendo o no en la gracia o no. Fíjense. Ajá. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ojo, unos con otros.
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿oh? ¿Ves? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, alguien por ahí tiene un micrófono abierto. Anita, tranca el micrófono ahí. Ajá. Si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ojo, ahora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, oigan bien, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, continúa diciendo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, esa palabra propiciación es sacrificio divino por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos, por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Perdón, si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha manifestado y perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debería andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Sanando, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fíjense, ¿cuáles son sus mandamientos? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Esos son los verdaderos mandamientos ahorita, en esta era de gracia para sus hijos. El gozo de estar, mire, en comunión con Dios solamente se cumple cuando andamos en luz. ¿Ok? Cuando andamos creyendo constantemente que la sangre de Jesucristo, su sacrificio nos limpia de todo pecado. Si nosotros no andamos creyendo 24 horas al día que nuestra salvación, nuestro estar libre de pecados es por gracia y que Jesucristo lo hizo disponible y que si yo cometo un error ahorita lo que tengo es que, ay Padre, mire, sígame perdonando. Gracias. Gracias por haber enviado a Jesucristo. Porque si no, ya a veces hemos perdido la vida eterna y a veces hemos perdido todo. Porque si esto fuera a condición de que después que renace el Espíritu Santo, en lo que vuelvas a pecar, lo pierdes, entonces Jesucristo perdió su tiempo, porque nosotros para dejar de pecar tenemos que renovar nuestra mente a un punto que sí se puede. Dios dice que podemos llegar a la perfección, pero es un trabajo que comienza después de ser renacido del Espíritu Santo. Dios ahorita lo que nos pide es amar, amor. Ámense, porque el que ama no le hace daño a su prójimo. Así de fácil, dice Dios. El que ama no le hace daño mal a nadie. El que ama no lo va a robar, no va a matar, no va a levantar falsos testimonios, no le va a abusear a la mujer al otro, no le va a envidiar los bienes, no. Así de fácil. El cumplimiento de la ley es el amor. Por eso la ley real dice es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama no hace daño al prójimo. Y en esta sentencia se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Yo le voy a leer corrido aquí unos versiculitos para cerrar aquí. Colosenses 3, 16, 17 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estos versículos nos muestran un vivir en comunión con Dios, un vivir de acuerdo a su palabra, un vivir eh, permanentemente agradecido a Dios por sus bendiciones. ¿Okay? Un vivir en comunión con Dios es vivir su gracia, su gloria. Eso es estar en comunión con Dios. Vivir esta era de gracia maravillosa agradeciéndole día a día este regalo que nos hizo con el sacrificio de Jesucristo, de su muchachito, para que entendiéramos su gran amor. ¿Okay? Entonces, koinonía, la palabra que hemos visto en griego, la palabra comunión, significa participar por completo de lo mismo. ¿Okay? Parte que uno tiene de cualquier cosa. Esa es tu parte, esa es mi parte de la que yo me apropio. ¿Okay? Estar en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo es estar compartiendo y participando, de lo que ellos hicieron disponible por nosotros. ¿Okay? Lo que hizo disponible Dios por medio de su Hijo por nosotros. Es vivir como hijo de Dios. Es vivir la gracia, la redención, la salvación, la santificación, la justificación, ¿okay? Y todos los demás derechos filiales que tenemos como hijos de Dios. Estar en comunión unos con otros, entre nosotros, ¿okay? Significa mantenernos nosotros compartiendo las cosas grandes que Dios ha hecho para nosotros y que hemos recibido en nuestras vidas. Compartiendo su santa palabra y compartiendo el gozo de ser hijos de Dios y de tener vida eterna. Los amo, mis hijos. Que nuestro Padre Celestial me los siga bendiciendo a todos. Gracias, Padre, por esta enseñanza maravillosa del día de hoy, en el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Chao. Que la paz de nuestro Padre Celestial repose en sus corazones.